Entonces, son dos enfermedades que son muy importantes y que todo médico colombiano debe conocer muy bien, porque pues, son propias de nuestra región, de América del Sur, de tropical, así como la malaria, todo médico debe conocerla muy bien. Estas dos que les voy a contar hoy, pues también tienen que conocerla muy bien. Y bueno, entonces, ¿por qué son kinetoplástidos? Entonces, son kinetoplástidos porque ambos parásitos los que vamos a ver hoy, pues en realidad pues, son grupos de parásitos, tienen un kinetoplasto. ¿Qué es un kinetoplasto? Un kinetoplasto es un organelo que codifica para el flagelo. O sea que, como su nombre lo está diciendo, son flagelados. Entonces, esa característica hace que se consideren del tipo kinetoplástido. Entonces, son los kinetoplástidos más importantes en medicina humana. Y vamos a empezar por el que es digamos, más importante para América del Sur, que es la enfermedad de Chagas. Y la enfermedad de Chagas, pues fue descubierta, como el nombre lo dice, por Carlos Chagas. Es una historia única en la medicina porque él descubrió no solamente el agente etiológico, sino que describió cómo era la infección, o sea, toda la clínica, y también cómo se podía hacer el diagnóstico y el vector. O sea que es un nombre de una enfermedad merecido. Él trabajaba en el Instituto Osvaldo Cruz, fundado, como su nombre lo dice, por Osvaldo Cruz. Por esa razón, él le colocó el nombre al parásito que descubrió como Trypanosoma cruzi, en honor al mentor Osvaldo Cruz. Es la principal causa de enfermedad cardíaca en América del Sur. Eh, y pues vamos a ver cómo está distribuido en todo este continente y cuáles son los principales problemas que produce. Pero tenemos que hablar, los tripanosomas, el de América del Sur es Trypanosoma cruzi, pero también existe otro tripanosoma. Y yo no sé si ustedes han leído de pronto historias, novelas o libros que hablen de, si ustedes van y leen historias que ocurren durante la época de las colonias en África, pues van a de pronto encontrar historias sobre enfermedad del sueño. Entonces, resulta pues que en África hay una tripanosomiasis que es producida por otro tipo de tripanosoma, también es kinetoplasto, pero eh, se llama bueno, en realidad son dos especies, Trypanosoma rhodesiensis y Trypanosoma brucei, ambos producen esa enfermedad del sueño. Pues desafortunadamente no vamos a tener tiempo de hablar mucho sobre ella. Vamos a mencionarla y es importante que, claro, todo médico conozca que existe esta infección. Eh, afortunadamente no la tenemos acá y se ha controlado, hay que decirlo, en África ya no hay tantos casos. Pero ocurren brotes y pues es una infección que, pues como les digo, hay que conocerla, sobre todo pues que en este mundo globalizado no sería raro que ustedes algún día, en algún momento, terminen trabajando en África. Eso ha pasado ya con varios médicos colombianos y pues importante conocer sobre pues que existe esta infección. Entonces, los tripanosomas, pues son también del grupo SAR, que allí se agrupan los principales parásitos para el hombre, que son los Straminopolis, alveolata radicularia.
están en el primer rango del biolata y pertenecen al segundo rango, ahí sí diferente a los que hemos visto hasta ahora que eran plasmodio y toxoplasma, sino estos pertenecen al segundo rango, que toxoplasma y plasmodio eran apicomplexa, recuerden, que son los que tienen el complejo apical. Estos son del segundo rango Euglenozoa. Y hay dos tipos, salivaria y estercoraria. Como ustedes podrán imaginarse por esos nombres, salivaria y estercoraria, los salivarias se transmiten por la saliva de los insectos y estercoraria por las deyecciones o heces de esos insectos. Entonces son dos mecanismos, aunque pues ya vamos a ver cómo cada uno de ellos se ubican, pero los salivaria principalmente pues es el del tripanosoma, o son los del tripanosoma brucei rudescensис, mientras que los que tenemos en América del Sur son del tipo estercoraria, o sea que se transmiten por las heces. Diferente pues a lo que hemos visto hasta ahora, que se transmiten por picadura, este no, este es en las heces y cuando ya vamos a ver hay una autoinoculación. Entonces, bueno, van poquito. ¿Ustedes saben si, qué les pasó al resto de compañeros? Solamente veo 35 hasta ahora. Bueno, de todas maneras, bueno, ahí nos damos cuenta quién va llegando. Bueno, entonces, los estercoraria agrupan a estos, los que llamamos subgéneros, pues es una manera como de irlos agrupando. Entonces, está unos que se llaman megatripanos, otro que se llama herpetosoma, otro que se llama chisotripano y otros que son endotripano. Entonces, Trypanosoma cruzi, que es el que nos interesa, a alguien se le prendió el micrófono. Ah, ¿quién será el que tiene abierto el micrófono? Bueno, entonces el Chisotripanum, allí se incluye al Trypanosoma cruzi y son parásitos pequeños o medianos con forma típica en luna creciente. Ya vamos a ver cómo se observan en el microscopio. Eh, y los salivaria, pues allí están los tripanosomas que producen la enfermedad del sueño, que esos son los que están en África. Eh, entonces, les decía, son dos los que producen enfermedad en el hombre, Trypanosoma brucei y Trypanosoma rhodesiensis. No quiere decir que aquí en América del Sur no existan salivarias. De hecho, existe uno que llama el Trypanosoma rangeli y pues nosotros como médicos debemos saber que existe porque resulta que es igualito al Trypanosoma cruzi, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial y no es patógeno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, entonces Trypanosoma rangeli produce, la cuestión es sobre todo cuando se mira al microscopio, pues quienes hacen el diagnóstico deben estar en capacidad de reconocer y es de acuerdo a la localización del núcleo. En este caso, Trypanosoma rangeli está más hacia un extremo, o sea, el extremo posterior, o sea, hacia abajito cercano al flagelo, ahí se observa. Em, y aunque es salivaria, porque se transmite ese sí por la glándula salival, también se puede recuperar, o sea que uno lo puede encontrar en las deyecciones, pero no es así como se transmite. Que ya vamos a ver el Trypanosoma cruzi se transmite de esa manera. Bueno, entonces como vimos en toxoplasma que habían unos cepas, una cepa se define como una variación dentro de la especie. ¿Cómo se define una especie? Una especie se define por la capacidad de realizar recombinaciones, es decir, que si dos gametos se unen, sale un individuo con características pues, de tanto la célula materna y paterna. Entonces, ahí si dos organismos no se pueden recombinar, son especies diferentes. Entonces,
estos parásitos que son protozoarios, pues tienen ese ciclo sexuado, por lo tanto, uno espera que tengan una gran variabilidad genética, pues lo que uno espera en organismos que tienen esa recombinación. El ejemplo que yo les doy siempre como para que tengan claro ese concepto de especie es entre el burro y el caballo. Entonces sale un mulo. El mulo no va a tener descendencia porque son dos especies diferentes. Eh, entonces, eso es muy importante y para caracterizar, y ya vamos a ver en el caso de Leishmania también, todas las especies. Y cada una de esas produce enfermedades diferentes, en el caso de Leishmania, pero en el caso de Trypanosoma, son de la misma especie, o como vimos en el caso de Toxoplasma, que hay unas cepas más virulentas que otras, o sea que son de la misma especie, pueden recombinarse, pero tienen características genéticas y también el fenotipo, o sea, las características de cómo se comportan en el hospedero, que son particulares, casi como el concepto de raza, ¿no? De raza en los perros, ustedes ven unas razas, tienen sus características. Lo mismo ocurre en estos parásitos, son como razas, se les da el nombre de cepas, que pues es un término que se usa mucho para cuando se están almacenando en el laboratorio, pero pues de nuevo ahí la característica son de la misma especie, aunque tienen algunas características. En este caso del tripanosoma, tienen que ver más dónde uno los encuentra de manera más frecuente. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver, hay un tipo uno que se encuentra mucho más en la selva y hay un tipo 2 que está más relacionado con ciclos domésticos. O sea que son de las cepas de la misma especie Trypanosoma cruzica, ambas producen esa enfermedad de Chagas. De pronto, ahora vamos a ver, hay unas características que eso, pues hay discusión sobre eso, pero vemos que hay dos formas clínicas diferentes. Entonces se ha pensado que eso tiene que ver con el tipo de cepa. Sin embargo, pues uno puede encontrar algunas formas clínicas causadas por diferentes tipos clonales. Entonces, pues esa discusión todavía no está bien definida. Siempre ha sido mucho el interés de poder entender cómo es que es esa variabilidad entre un parásito, unas especies, pues en este caso la misma especie Trypanosoma cruzi, y si eso se puede relacionar con tener mayor o menor enfermedad. Y vamos a ver las dos formas clínicas importantes de la enfermedad de Chagas, son muy características. Entonces vamos a ver, hay una que es más relacionada con lo que se llaman megavísceras, mientras que otra es con el daño del corazón. Eh, Aquí se les ha llamado clonal porque a, a pesar de tener esa posibilidad de recombinación, es decir, que tienen una componente del ciclo que es sexuado, sin embargo, las características genéticas son muy homogéneas, no son tan variables como uno esperaría. Entonces, por lo tanto, se ha postulado que tiene una forma de diseminación del tipo clonal, son muy parecidos entre ellos. Y el Trypanosoma cruzi pues ha sido como un modelo muy importante para estudiar este tipo de diseminación en la naturaleza y que tiene que ver con toda la posibilidad que tiene unas características genéticas para estar diseminada en la naturaleza. Hay que entender que eso es una discusión grande entre los biólogos que trabajan todo lo que es diversidad genética, poblaciones parasitarias, porque pues uno espera que si hay en este caso un parásito que tiene características muy virulentas y que mata a su hospedero, pues eso no va a persistir en la naturaleza. Se favorece mejor parásitos que
guarden buen equilibrio con su hospedero. Entonces, no debería, o no se espera, de acuerdo con esa hipótesis, que haya clonalidad. Y sin embargo, pues acá se encuentra. Entonces, esos son cosas muy interesantes para la parte de investigación de entender, pues yo se las traigo acá y pues esto tiene relevancia, es sobre todo en la parte epidemiológica, que ya vamos a ver. Entonces, en Colombia la mayoría de tripanosoma es del tipo uno. Y pues sí, lo que les digo, siempre nosotros estamos buscando eso, qué implicación tiene en la práctica clínica, el hecho de que haya unas cepas más virulentas que otras. Y acá pues lo interesante ha sido pues, efectivamente tripanosoma, ya vamos a ver, tiene un comportamiento muy diferente en el cono como en la región norte de Sudamérica. Entonces, sí, aquí eso es para información de ustedes, no se preocupen, no va a salir en el examen. De pronto lo que sí le sale es el tipo uno está relacionado con, ahí les recuerdo, el tipo uno con ciclo selvático, el tipo 2 con ciclo doméstico, es como tener esa referencia. Pero esto de acá es para mostrarles que existe una manera de agrupar las especies perdón, las cepas en este caso, o grupos de poblaciones parasitarias de tripanosoma, por lo que se llama DTU, unidades genéticas discretas o unidades de tipificación discretas, DTU. Entonces, se han descrito pues 6, todo depende de los marcadores que se usen. Y ustedes ven ahí en la tablita cómo pues le dan sobre todo una relación con dónde, en qué sitios. ¿Listo? El más fácil, que es el que yo les pregunto, es el tipo uno y el tipo 2. Pero acá pues lo dividen, digamos, de más discriminado. Entonces, del uno al 5 ustedes ven es más eh, del uno al 4 es más selvático, el 5 y el 6 serían selváticos, o sea, sería más del tipo 2. Pero es una cuestión de entender cómo el parásito se está diseminando en la naturaleza. Es por eso que tiene ese interés. Y bueno, yo tengo que mencionárselos. Ustedes tienen que saberlos, son egresados de la Universidad del Quindío. Estaría mal que ustedes no supieran cómo se clasifican las especies o poblaciones de tripanosoma. Eso espero que haga la diferencia de ustedes con egresados pues, de otras escuelas de medicina. Eh, según los últimos datos de la OPS y de la OMS, ¿qué es la OPS? La Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es un organismo digamos, la organización regional de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todos hacen parte de Naciones Unidas. Entonces ellos pues trabajan en todos estos temas de estudios, de epidemiología, de salud pública, es decir, de tratar de ponerse todos los países miembros, los temas que tienen que ver con la salud, hay que ponerse de acuerdo porque obviamente las infecciones no respetan fronteras. Entonces, si uno quiere controlar una enfermedad dentro de un país, pues tiene que ponerse de acuerdo con los vecinos. Aquí vemos entonces cuáles son los sitios en rojo, pues, donde hay más transmisión. Eh, hay 21 países que son endémicos, de esos se estima pues 7 millones infectados. Ha bajado muchísimo, antes eran más de 20 millones de personas infectadas, pero ha bajado muchísimo. Ustedes ven ya pues una tercera parte, ya se ha logrado controlar en muchos sitios. Ustedes ven ya en verde, sitios en verde donde se ha controlado y erradicado la transmisión. Incluso en Colombia, que ha sido muy difícil, en los años 90 no teníamos y ya en los años 2000 vean que hay unas partecitas, unas regiones de Colombia que empieza a ser controlada la transmisión. Pero ya vamos a ver que hay unos retos muy grandes y que el vector, que ya vamos a ver, el que lo transmite, pues se está adaptando a ciudades, un problema muy serio.
Entonces, ustedes ven ahí cómo pasamos de los 90 de 45 millones, en el año 2000 a 21 millones, 2006 12 millones, 12, pues, perdón, 30 millones en 90, en el 2018, en el 2006 15, ustedes ya vieron el último reporte de 2013, pues que era 7 millones. Entonces ha bajado bastante con todas estas medidas y ponerse de acuerdo. Eso también es un llamado para ustedes se interesen en la salud pública. Yo siempre aprovecho para que aquellos que tienen vocación por la salud pública vean la importancia que tiene. Yo los llamo, son los especialistas menos ruidosos, son los que menos se ven en los medios ocupando la primera plana, pero son los más indispensables porque vean ustedes el impacto tan enorme que tienen cuando se hacen bien las cosas en salud pública y se llegan a erradicar infecciones, enfermedades. Es clave, no son bien valorados el trabajo que se hacen los salubristas, epidemiólogos, salubristas, todos los que trabajan en el área de la salud pública. Entonces tenemos pues unos resultados pues muy importantes acá en América del Sur bajando esta infección. En Colombia vamos a ver, pues, aunque ha ido bajando, es la manera, una de las formas de transmisión más importantes es en bancos de sangre, pues por las transfusiones. Entonces por eso se hacen muchos estudios en bancos de sangre. Aquí es un estudio que hicieron de cuántos eran las casas que tenían triatominios, que son los insectos, ya vamos a ver, y se encontró en esa época el 13%. La especie que se encuentra más frecuente en Colombia es Rhodnius prolixus, eh, pero vamos a ver que eso ha venido cambiando bastante. Y pues de todas maneras, Santander siempre ha sido una zona, todo lo que es el norte de Santander, el Santanderes, zonas, todo lo que es el Magdalena medio, zonas donde hay mucho Chagas, mucha transmisión. Y acá vemos cuáles son las regiones donde se han reportado casos agudos. Ya vamos a ver cómo se manifiesta en la fase aguda. Y les decía que una de las formas de transmisión más importantes las transfusiones de sangre. Tanto así que en Brasil, donde pues, también hay mucha enfermedad de Chagas, usan el violeta genciana para esterilizar las unidades de sangre porque a veces es muy difícil eliminar completamente, incluso haciendo pruebas, eh, eh, toda la transmisión por transfusiones. Estos son estudios que se han hecho alrededor del 1% y hay zonas donde es más alto, como Arauca, Boyacá, Casanare, norte de Santander. Si les decía, pues lo que son los Santanderes, hay mucho. Bueno, entonces eso era como para que ustedes tengan una visión dónde se encuentra y la cantidad de personas que están infectadas. Entonces aquí se los presento. Este es el tripanosoma. Ustedes ven que es alargadito, tiene un flagelo. Entonces aquí ese es el flagelo como su nombre, pues como uno espera, eso le ayuda a movilizarse. Esta forma alargadita y Trypanosoma cruzi pues tiene en el centro su núcleo. Ya les decía que el Rangel lo tiene más hacia la parte posterior, pero es Trypanosoma cruzi aquí lo tiene. Y pues tiene lo mismo que un célula eucariote, tiene su retículo endoplásmico, tiene mitocondrias, tiene glicosomas. Así particular es del parásito, pues está el cistosoma, que es como una boquita ahí, pues donde va eliminando eh, residuos. Y pues tiene un núcleo extracromosomal que es el del kinetoplasto. Entonces ese es el que codifica para ese flagelo. Aquí vemos entonces pues las estructuras que lo componen. Eh, bueno, vamos a ver aquí. El ciclo es muy sencillo.
Lo distingue el Leishmania, pues el Leishmania serían promastigotes, acá se llaman tripomastigotes. Están en la sangre, no se dividen y llega el insecto cuando pica, lo adquiere y allá en el insecto pues se convierten en epimastigotes. Eso pasa al intestino donde en el intestino es que ocurre la división, intestino medio de los fluidos o triatominios y en las heces salen los tripomastigotes. Entonces ahí tienen su flagelo. Entonces, ¿qué pasa? Uno se rasca y se autoinocula. Es decir, al rascarse, se va a meter el tripomastigote en la sangre y de ahí va a infectar sobre todo macrófagos, aunque pues infecta otras células, pero inicialmente va a macrófagos. Hace una entrada como si fuera fagocitosis, pero él se sale de, bueno, cuando entra pierde el flagelo y se vuelve amastigote. El prefijo A del latín es sin. Entonces, sin flagelo. Esas son las formas que están dentro de las células. Son los amastigotes intracelulares. Como les decía, entró por fagocitosis, se salió de la vacuola y son amastigotes extravaculares y es donde se divide. Luego de que se multiplican, pues rompen la célula y van a salir a la sangre de nuevo donde se convierten en tripomastigotes. Entonces es dos formas muy sencillas, tripomastigote, amastigote en el humano y en el insecto pues están los epimastigotes. Aquí vemos ya pues incorporados los protagonistas de este ciclo, pues acá están los intermediarios, ahí está, ustedes ven armadillos, los perros, animales mamíferos, los primates, esos son reservorios en la selva. Y acá vamos a ver el famoso chinche distribuido, y pues estos son los nidos de amastigotes y cuando llega el chinche y pica, pues él va a tener ese ciclo acá. Acá empieza desde acá, vean, donde él pica y hace el ciclo. Vean ustedes cómo va pasando por el intestino anterior, medio y posterior y salen las heces y aquí las formas como se va dividiendo. Entonces esto va en las heces y cuando uno se rasca, ¡plum!, va entrando por la piel y entra e invade células. Y ahí así hace el ciclo. Aquí vemos un diagrama de todas estas etapas en la invasión, cómo entra dentro de la célula por un proceso induciendo fagocitosis, pero se sale, evita, bueno, aunque hace fusión fagolisosomas, él se escapa, aquí ustedes ven, se va lisando esa pared y quedan esos amastigotes que se van dividiendo hasta que finalmente rompen y salen. Entonces, esas son las formas. ¿Qué tiene el genoma del trypanosoma? Tiene entre 90 y 150 millones de pares de bases. Tiene entre 64 y 80 cromosomas, muy alto, muy variable. Y el cinetoplasto es un ADN extracromosomal. Hay dos tipos, maxicírculos y minicírculos. Eh, el genoma pues ya está completo, tiene 22.000 genes, tiene muchos enlaces de guanina citosina, tiene el 50% son secuencias repetidas. Y aquí vamos a ver al famoso chinche. ¿Qué nombre se les da? Al chinche, capito, hay hasta una canción, La machaca te va a picar, no sé si la han oído. ¿Y por qué lo del beso? Esas son historias que hay en las poblaciones que cuentan que si la machaca lo pica, para no morirse hay que ir a besar al primero, pues, que se encuentra. Entonces, por eso, pues, le dicen, de ahí surge, pues, toda una historia y anécdotas sobre esto, pero ese es el famoso chinche. Hay tres géneros, Triatoma, Rhodnius y Pastrongylus. Eh, y en Colombia, pues tenemos principalmente Rhodnius prolixus, mientras que en América Central está Triatoma dimidiata y en el cono sur Triatoma infesta. Ustedes ven acá cómo saca. Pica y hace la deyección.
Aquí vemos las tres formas que encontramos en los tres géneros, especies que se encuentran en Colombia: Pastrongylus geniculatus, Rhodnius prolixus y Teratoma dimidiata. Y ahí están los tamaños. Esto se les da a los profesores de los sitios para que ellos le enseñen a los niños a identificar y ayuden a que se controle. Entonces aquí vemos, esta es la foto que se ve en sangre. Esa es muy importante en el diagnóstico de la fase aguda. Eso es una urgencia médica. Eh, y vemos acá ya con una coloración en Ginza, pues se ve bien los núcleos. Eso es lo que se llaman nidos de amastigotes. Ustedes ven los núcleos y un núcleo más pequeñito que sería el kinetoplasto. Lo mismo, los de Leishmania se ven igual, eh, nidos de amastigotes. Aquí lo vemos en un músculo, vean el músculo ahí, tienen nidos de amastigotes, aquí está ya más grande. Miren acá, ustedes ven el núcleo y el cinetoplasto. Núcleo y kinetoplasto. Eso siempre, esa es la característica, los patólogos se entrenan mucho a ver esto. Entonces, ¿cómo se transmite? Claro, el insecto que lo transmite, pero, como les decía, hay la forma a través de transfusiones de sangre y la forma congénita. Hay una forma de Chagas congénito que se ve en Bolivia mucho, en Argentina, en Chile ya se ha bajado muchísimo. eh, y pues se parece a cualquier otro de lo que se llama el síndrome TORCH. El síndrome TORCH son todas las infecciones perinatales y todas se parecen. Entonces está el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes, la sífilis y el Chagas. La otra manera que ha tomado mucha importancia y que cada vez se le reconoce más es por la vía oral. Entonces, a veces los parasitólogos estaban en una reunión y eran parasitólogos, pero como eran de otros países, otros continentes, pues no estaban familiarizados con eso y no podían creer que el Chagas también se transmitía por vía oral. Y es una manera de contaminación que cada vez se ha vuelto más importante. La otra y accidental es en el laboratorio, en los que se trabajan en laboratorio con tripanosoma, pues el riesgo siempre es alto. Bueno, esa transmisión oral pues empezó a ser reportada en Brasil relacionada con el jugo de Acai, que es es una palma del Amazonas. Pero luego ya vamos a ver el brote que ocurrió en Caracas, Venezuela en 2007 mostró, y es lo que les decía, que esto ya ha cambiado. Esto ya no es de la selva, ya no es de zonas rurales, sino que el vector, esos tratominios se han eh, adaptado a zonas urbanas. Entonces, pues cada vez están reportando más brotes de este tipo, y ya en 2009 Colombia, pues uno de los más importantes, toda una familia, y tiene que ver mucho con jugos de frutas. Les gustan esos tratominios y nada de esas frutas, y entonces pues la gente toma el jugo y ahí es donde eh, adquiere esta infección. Esta es la palma de Acai, y estos son los sitios, los puntos que ustedes ven, son sitios donde ha ocurrido en Brasil, en el mapa en Brasil en rojito, los brotes de transmisión oral. Este es el brote más grande del mundo, que fueron 1000 niños acá que en Caracas, en la ciudad, y hubo 119 que tuvieron que ser ahí tratados. Confirmaron 100 y pues 16 que no definieron, pero hay un niño que falleció. Entonces el brote más grande en un solo sitio pues que se ha reportado en un colegio. Acá en Colombia, como les decía, en Lebrija, eso es al lado de Bucaramanga, eso es por el aeropuerto. Y estos son los casos que hubo en esa familia. Entonces, miren ustedes, hubo 5 casos y de ahí fallecieron 2 casos. 2 personas fallecieron de esa familia. Esta es la palma de acá, y estos son los casos por meses que ocurren por un brote que hubo allá en Brasil. Pero pues ha habido otros en Caracas también, ya con el melón, con
eh, sandía. Entonces, todas esas están relacionadas, naranjadas, están relacionadas con esto. Esto es lo que está hasta 2019, los brotes orales en Antioquia, en Chocó, en el César, en Atlántico y en Casanare. Entre eso fueron en 2019. Y ahí ven todos los casos, los 22, 23, 2, 1. O sea que ahí hubo 28 casos en ese año por transmisión oral. Ahora, esto se los muestro, ¿por qué? Porque si ustedes se van a Estados Unidos o a España, no van a escapar y pues hay muchos migrantes y el Chagas, como es crónico, los médicos en Estados Unidos con los migrantes latinos, pues tienen que, pues sobre todo los de Sudamérica, pues tienen que tener en cuenta esta infección en el diagnóstico diferencial, tienen que conocerla, tienen que tratarla, o sea, y pues también tenemos turismo. Y ahí, por ejemplo, tuvimos una historia de un caso de un turista australiano que estuvo en Santa Marta, en la Sierra Nevada, y se infectó y tuvo una miocarditis, una falla aguda. Entonces, ahí está calculado el número de personas que encuentran, incluso congénita, en España. Ah, muchos bolivianos que van allá y pues se ha encontrado esa transmisión. Aquí yo les muestro ya, pues, para presentarles la mosca tsetse. Esa es la enfermedad del sueño. Y compárenla, pues, con el chinche. O sea, esta es la que transmite en África y esta es la que transmite acá en América del Sur. Entonces, son dos transmisiones muy diferentes y, pues, producen enfermedades muy diferentes. Eh, vamos foto ejemplifica lo que durante muchos años era el signo de la transmisión de Chagas. Fue la causa de que muchos médicos en la Universidad Nacional de Colombia se adhirieran a LN, Lenus. Esa es parte de la historia, les cuento pues porque pues, fui docente en la Universidad Nacional y esta historia es verídica. Les enseñaban que el Chagas era un ejemplo de una enfermedad social, que la gente era pobre, no tenía casas de material y entonces ellos se iban allá al ELN a solucionar estos problemas. El adobe, pues hace, ustedes ven acá el chinche, se mete en esas grietas, entonces, y cambiar el techo de las casas, pues hace que se elimine. Ustedes ven gallina allí, sí, esa es una enfermedad con esa, pero pues actualmente, pues ya, como les digo, esto se ha venido adaptando a otros sitios y hasta en sus ciudades, entonces por más eh, casas de material, pues es un problema que hay que controlarlo pues, ya con nuevas estrategias. Vamos a ver, pero de todos modos, pues sí, eso es parte de la historia, de qué, cómo era previamente, pues, y de hecho en Bolivia se logró y cambiando, lograron zonas de erradicación de transmisión, cambiando el material de las casas. Hay una presentación muy bonita del profesor Felipe Gull, que es profesor de la Universidad de los Andes, que es un gran parasitólogo reconocido en todo el mundo por sus trabajos en justamente la enfermedad de Chagas. Y él mostraba hace unos años cómo los indígenas en el norte de Santander, ellos tenían métodos de construcción tradicionales que usaban determinado tipo de palma y no tenían chagas, pero cuando adoptaban métodos ya de la civilización diferentes a las de ellos, pues empezaban a tener chagas. Entonces, las comunidades indígenas tenían prácticas que evitaban. Este se los traigo, pues, para mostrar no solamente pues, los tipos de ciclos silvestre en la selva domiciliarios y peridomiciliarios, sino que eso también tiene una anécdota. El profesor Carlos Corredor, un pionero de la parasitología aquí en Colombia, tuve el honor de conocer y trabajar con él, nos colaboró mucho cuando iniciamos nuestros trabajos.
y él dibujaba, él hacía estos dibujos, le gustaba pintar y bueno, él investigó muchísimo todo esto en campo, hacía mucho trabajo visitando todas estas comunidades, recogiendo vectores, analizándolos, entendiendo cómo ocurría el ciclo. Y ustedes ven ahí, pues, cada uno de los hospederos intermediarios que uno encuentra y cómo se van creando ciclos dentro alrededor de las casas, sobre todo cuando hay gallinas. Ahora, esto alcanza a llegar hasta Estados Unidos y allá tienen Trypanosoma cruzi, también tienen reducidos, sobre todo en Luisiana, en la Luisiana, que la capital es Nueva Orleans. Por eso allá tienen un instituto de medicina tropical, tuvieron un tiempo malaria, pero ya no tienen. Pero en Estados Unidos sigue, todavía se puede encontrar tripanosoma, sin embargo no hay enfermedad de Chagas. Entonces hay muchas preguntas, ¿por qué? Entonces una de las, ahí ustedes lo ven, yo les traigo esto en inglés, ustedes, Triatomine bugs son los insectos o las plagas, pues también se puede traducir. Son comunes en wild animals, animales silvestres, tienen 5 casos confirmados autóctonos. ¿Y por qué no hay transmisión autóctona? Y estas son las hipótesis. Late defecators, o sea, defecadores tardíos. O sea, que los insectos pican pero no defecan ahí mismo, como en cambio los de acá. Y que los vectores no les gusta picar al hombre, los que tienen allá en Estados Unidos. Entonces, eso y pues mejores casos. Entonces, todo ese conjunto de factores hace que expliquen probablemente por qué no hay chagas en Estados Unidos. Bueno, vamos a entrar ¿qué es lo que produce en el hombre? Entonces tenemos 3 fases, una la aguda, indeterminada y la crónica. La aguda da una fiebre y todo depende de la dosis. Entonces ahí hay un problema en las personas que tienen una dosis alta, por eso se mueren. Ustedes ven los que tienen infecciones, esos brotes orales por transmisión oral, toman un jugo y el niño que murió, les voy a contar, resulta que en Caracas era porque los más grandes, a ver, los más grandes tomaron el jugo primero, un jugo que estaba contaminado, que encontraron allá que estaba relacionado con el brote. Y resulta que los niños más pequeños tomaron de último. Entonces se depositó y se sedimentó el parásito. Entonces el niño que tomó el último vaso estaba concentrado y pues ese fue el niño que falleció. Entonces sí tiene mucho que ver la dosis de parásitos y pues eso produce un síndrome febril agudo y produce falla cardíaca aguda. Si la persona sobrevive a esa fase, pasa a una fase indeterminada, puede ser asintomático, pasa a una fase indeterminada y el problema se ve con los años, incluso 10, 30 años y desarrollan sobre todo daño del corazón. Este es el signo que no se les puede, esto sí es examen, les pregunta de examen, el signo de Romaña. ¿Qué es el signo de Romaña? Es esto que ustedes van, edema unipalpebral. Entonces, ese es un chagoma, es donde picó el chinche, inoculó y ahí se forma el nido, pues, dentro de las células de mastigotes y se inflama y bueno, ese es característica, se llama el signo de Romaña. Médico argentino, la hija es bióloga, trabaja en Francia, sigue trabajando en todo este tripanosoma. Eh, pero puede haber chagoma no solo en palpebral, sino pues en otros sitios. Aquí ustedes ven la espalda, por ejemplo, depende, como les digo. Entonces, ¿qué síntomas tienen las personas? Les decía, fever, malestar, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, náuseas, diarrea. Esos son síntomas muy inespecíficos. El signo de Romaña sí es característico. Luego, lo que se observa en las personas es que van desarrollando anormalidades en la conducción cardíaca. Entonces, tienen arritmias, bloqueos, y terminan por hacer una falla cardíaca congestiva, congestive heart failure y fenómenos tromboembólicos. Entonces, aquí vemos la clasificación, esto lo han estudiado mucho los brasileños,
Entonces tienen los tres estadios, estadio 1A y 1B, donde pues ahí lo único, en el estadio 1A no hay ningún síntoma, luego en el 1B algo en la electrocardiograma, leve disfunción diastólica, y ya en el 2 empiezan a tener síntomas y se empieza a observar en el electrocardiograma unas alteraciones. Para llegar a lo último, que es la falla cardíaca. eh, entonces, esa son la evolución que tiene. Y acá vemos un corazón cardiomegálico por Chagas y al lado un corazón normal, para comparar cómo se crece el corazón. Esto es una linterna, una luz para ver esto que se llama es un aneurisma apical, o sea, se debilita la pared, entonces se vuelve casi transparente en el corazón. Entonces es típico también de enfermedad de Chagas. Aquí vemos ya la patología, cómo se puede encontrar. No siempre se encuentra, pero cuando hay, se puede encontrar esos punticos negros que ven, pues son los amastigotes. Y acá vemos la otra forma clínica. Es raro ver las dos al tiempo, o sea, cardíaco y megaesófagos o megacolon, o sea, las megavísceras. Eh, Como les decía, las formas cardíacas se ven en el norte de América del Sur, mientras que en el cono sur, Argentina, lo que se ve es estas, megacolon, megavísceras. Em, ustedes ven ahí, es una pues, patología de un esófago dilatado o de un colon. Aquí vemos un colon dilatado. ¿Qué es lo que ocurre? Este es el número de neuronas en los ganglios del colon. Entonces, a medida que va avanzando, es corazón, ese es colon sigmoideo, esófago. Entonces, ya en el chagásico, vean ustedes cómo va bajando el número de ganglios de neuronas que se encuentran en los ganglios. Es una destrucción de. Acá vemos cómo va pasando, cómo se va grabando en los megacolos, esas pérdidas de las células renales. Y pues la hipótesis que se acepta, que explica mejor esto, es la autoinmunidad. Hay una respuesta inmune contra esas terminaciones del sistema nervioso intestinal, en el esófago y del colon. Y acá es como la evolución de cómo a medida que va ocurriendo la infección, están generando unos anticuerpos que reaccionan de manera cruzada contra, o sea, reconocen unos antígenos que son parecidos a proteínas de los ganglios del sistema nervioso parasimpático pues, periférico en el colon, y cómo eso va produciendo pues todos los problemas, ya sea en el corazón, ya sea en el colon. Entonces es una autoinmunidad que va produciendo daño al tejido nervioso, y eso es lo que se ha encontrado, proteínas, toda esta lista, contra la cual este es el antígeno, o sea, son proteínas del parásito. Entonces hay unos glicolípidos, esta es muy importante, FL160. Entonces esa tiene similitud con una proteína de las neuronas de 47 kilodaltos, sistema nervioso. Bueno, otra proteína por acá que se parece al músculo estriado, pues a proteínas que están en el músculo cardíaco, por ejemplo. Esta proteína B13 se parece a una proteína de la miocina del corazón. Igualmente glicosfingolípidos, proteína de mielina. En fin, ustedes ven ahí esa lista, pues, que es lo que se ha encontrado. Todo eso favorece, pues, una teoría de que es una autoinmunidad, que es a la base, y se generan también linfocitos T que van a reconocer nuestros propios antígenos, y
eso es lo que hace que vaya dañándose y llevando a la megalia, pues, porque ya el corazón no funciona bien, se va dilatando y el megaesófago y el megacolon. Acá estos son radiografías con medio contraste que le permiten a uno ver que se ha dilatado el esófago y acá se ha dilatado el colon. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se puede detectar en la fase aguda, más del 80-90% vamos a encontrar en sangre. Se hace una gota gruesa, como en malaria, y pues ustedes van a ver esto, que es los tripanosomas, tripomastigote, pues aquí en sangre. Y esto que ustedes ven, ya les voy a mostrar, eso se llama un seno diagnóstico. Y efectivamente uno coloca insectos a que piquen al paciente y bueno, entonces después examina esos, claro, esos deben ser chinches que no tengan el tripanosoma y uno los examina unas semanas más tarde en las heces a ver si los encuentra y es muy sensible. De hecho, es el del más sensible de los métodos. Entonces, la fase aguda es que uno puede hacer esa de la coloración, es como en malaria, de 80-90%. El método de Struve es usando esos tubitos de microhematocritos se centrifugan, tienen sensibilidad también muy alta. Y el microhematocrito, pues, es el que aumenta la concentración. Bueno, este es el seno diagnóstico que es en esa cajita y se deja unos días que pique eh, entonces se colocan allí en el brazo y pues hay que esperar, eso sí, un mes, pero tiene muy buena sensibilidad en la fase crónica incluso, que hay menos sensibilidad de otros métodos. Si uno toma muestra de sangre, la puede colocar en cultivo del medio 3, pues ya vamos a ver ese medio LTI, que es el LIT, infusión de hígado con triptosa, o medio BHI, y ahí esto es lo que vamos a ver. Estos son rosetas de tripomastigotes ahí en el cultivo. Llega a detectar 40% en caso crónico. Y la biología molecular. Entonces, la biología molecular también se puede utilizar. Ya vamos a ver las recomendaciones de las guías. Lo otro es detectar anticuerpos. Entonces, se puede detectar la IgG, la IgM, se usa inmunofluorescencia. Todo paciente le debemos hacer pues, ese IgG y se confirma con inmunofluorescencia, que es como el gol estándar. Ya vamos, aquí está lo que está en las guías de fase aguda, de la epidemiología mala clínica, se hacen los anticuerpos, serología, por ELISA, si es positivo, se confirma con IFI. Y bueno, ya se observa, se puede tomar un control a los 21 días y que muestre el aumento de los títulos y es caso confirmado. Lo mismo, examen en fresco, pero desde que usted vea, está confirmado, no necesita más. El problema es si es negativo, entonces ahí sí necesita métodos de concentración, pero siempre que uno en la sangre lo vea, ahí está confirmado. En los casos negativos ya pues puede pasar al seno diagnóstico o al cultivo de sangre. Y desde que esté positivo, pues se confirma. En Chagas crónico, la técnica es con anticuerpos, desde que esté positivo en el inmunofluorescencia indirecta, pues ya es confirmado. Si los IFI son, o sea, la inmunofluorescencia indirecta, eso es IFI, inmunofluorescencia indirecta, negativo, entonces se hace por otra técnica diferente. Hasta que ya con esas dos pruebas, pues uno puede, una tercera prueba, pues ya puede descartar el caso. Pero vean que siempre es bueno confirmar el ELISA con inmunofluorescencia indirecta. Bueno, entonces en la fase aguda, evidentemente el tratamiento es necesario porque si no el paciente tiene una mortalidad muy alta. Eh, También, claro, en los niños con infección congénita, en la fase crónica es donde está toda la cuestión, y ese es donde hay como más, se debe tratar o no tratar.
Digamos, paradójicamente, porque uno diría, no, los niños son siempre más, tienen más toxicidad los medicamentos. Aquí en tripanosomiasis suramericana o Chagas, los niños toleran mucho mejor el tratamiento. Eh, entonces, todos los niños menores pues todos los casos menores de 18 años se deben tratar. Y en los otros casos, pues dependiendo de la condición clínica, entonces si hay síntomas, pues sí hay que hacer un tratamiento. Vamos a ver, el tratamiento uno debe hacer seguimiento con anticuerpos y debe observar una reducción en los niveles de anticuerpos. Recuerden que en toxoplasmosis no vayan a ser médicos que empiezan a tomar pruebas para ver si bajan los anticuerpos. Eso solamente se hace en sífilis y acá en Chagas. Entonces el tratamiento se hace hay dos medicamentos que son el nifurtimox desnidazol, el allopurinol ya lo pueden descartar, eso ya sabemos que no sirve. Los únicos son estos dos, el besnidazol, 10 miligramos kilo por 30 días. Tiene efecto, sobre todo reacción cutánea, y está contraindicado en el embarazo. El nombre comercial es Radanil o Ragonil. El Besnidazole viene en comprimidos de 100 miligramos, hay que darlo en dos dosis, y siempre pues por lo menos un mes. Y lo que les decía, la paradoja de que pues ustedes no van a ver reacciones en los niños pequeños, en cambio sí en los adultos. Y el Nimox, que fue desarrollado por Bayer, ellos tienen una vida media de 3 horas, se da de 8 a 10 miligramos kilo día, fraccionado en 3 dosis por vía oral, o sea, cada 8 horas o cada 6 horas, más tiempo, 3 meses. Aquí pilas, puede dar síntomas psicológicos, hay reportes de suicidio, entonces produce anorexia, náusea, vómito, edema, leucopenia, alteración del sueño. Entonces hay que estar muy pendiente y avisar pues a la familia que esté pendiente si nota cambios de depresión con este medicamento. Tiene ese problema. Aquí están las dosis de acuerdo a la edad. Y como les decía, se hace una evaluación y seguimiento por nuevas pruebas de anticuerpos. Eh, y pues eso es lo que le dice a uno que está evolucionando. Y el control se hace pues con insecticidas, fumigando. Esas cajas de Gómez Núñez son para recoger los triatominios y mirar si tienen infección o no. La desinfestación se hace con dieldrina, permetrina. Se desarrolló, de hecho, Pintuco. Les cuento esta situación para que vean que la investigación genera también beneficios. En Colombia se desarrolló una pintura que tiene el insecticida y eso es espectacular porque dura mucho tiempo, y bueno, es pinturas con insecticidas. Eso está patentado y funciona muy bien. Una patente colombiana. El uso de cemento en las paredes también, pues obviamente es el que reduce. Pero como les digo, ya se ha logrado gracias a todo este trabajo de la salud pública interrumpir en Uruguay, el primer país que se declaró libre de transmisión. Lo mismo en Chile, por lo menos con Triatoma, Infestas, en Brasil en 2006, Paraguay, Argentina en 8 provincias y en Bolivia en 2 departamentos. Y en Centroamérica se ha interrumpido en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice. Y en la región, Colombia y Venezuela han sido los más atrasados en todo este control. Apenas después de 2013 se tiene la noticia que ya se logró reducir Rhodnius prolixus en algunos municipios.
Y hay sitios que quedan pues, en Brasil, en Ecuador, Guyana, la Guyana, ahí tienen bastante transmisión, lo mismo en Perú. En México lograron, hay unos estados de México donde se ha logrado erradicar, pero hay otros, Yucatán tiene Chagas, muy parecido a Colombia. Bueno, muy bien, entonces ya terminamos esa primera parte que es, no puede existir un médico colombiano que no conozca la enfermedad de Chagas, todo esto no muchas de estas cosas no las van a encontrar en libros, lo que les acabo de contar, miren que hay actualizaciones de cómo vamos en la erradicación, en tratamiento y después en el libro de protozoología médica, pues sí van a encontrar algunas de estas cosas ampliadas, pero pues hay otras nuevas. Y en leishmaniasis, sí que más. Vamos a empezar. Es muy interesante para uno como médico esta infección. Es, aunque es un agente etiológico, pues todas las leishmanias pues, son kinetoplástidos, pero son muy diversas. Y cada una de esas especies produce una forma clínica diferente y le enseñan a uno bastante sobre inmunología. Entonces aquí vemos esto que ustedes ven esta estatua en Inca, prehispánica, muestra una nariz deformada, ustedes ven ahí que perdió la nariz, es un hueco, lo vamos a decir así. Eso es característico de la espundia. La espundia es una forma de leishmaniasis mucocutánea que ya existía, pues, existe en América del Sur, en todas las Américas, pero la leishmaniasis es muy diversa. Vamos a ver, le interesa muchísimo, obviamente, a los dermatólogos, porque pues, produce úlceras cutáneas. A los otorrinos, obviamente, porque vean acá, perdió la nariz, los pacientes pierden la nariz. Pero hay otra forma grave, similar al Chagas agudo, es generalizada, se llama la leishmaniasis visceral, que está en Asia y pues en la India es un problema de salud pública terrible, la leishmaniasis visceral. Y vamos a ver aquí también. Y pues lo peor es que gracias a, pues, al cambio climático, pues ya tenemos leishmania visceral. Yo nunca en mi vida me imaginé que íbamos a llegar a esto y vean, ya estamos en eso. Ya estamos en leishmaniasis en Neiva, endémica, pues, ya ustedes tienen que saber diagnosticar, tratar esa leishmaniasis. Está en todo el mundo, ustedes ven acá, incluso en Europa, aunque está en Europa, en el Mediterráneo, está muy controlada, hay muy pocos casos, pero pues allá ustedes van a encontrar la Leishmania infantum, que es la leishmaniasis visceral en Europa. Pero vean ustedes ahí en África, y ahí eso sí va a ser pregunta de examen, ya les voy a mostrar cómo se clasifican los diferentes tipos de leishmania, entonces vamos a ver las del viejo mundo y las del nuevo mundo. Ustedes ven que está en todo el mundo, es cosmopolita, es en Asia, en África, en Europa, aunque pues en Europa es mucho menos, pero ahí en el Mediterráneo, pero está en todo el mundo. En la India, en China también tienen leishmania, aunque no lo, pues sí, aquí vean ustedes esta zona de Uzbekistán, el Asia Menor que se llama Asia Central, hay leishmania mayor, ya vamos a ver, pero aquí es para que ustedes se den cuenta de cómo está diseminada y que hay diferentes formas que tienen especificidad clínica y geográfica. Entonces acá vemos la visceral, la que les mostré antes era cutánea, y la visceral. La visceral, en Etiopía es un problema muy serio, en Sudán, en la India les digo que es terrible el número de casos que hay de leishmaniasis visceral, unas causas de muerte más importantes en la India, es un problema de salud pública muy grande. Nosotros no tenemos tantos casos, 20, 30 casos por año, pero como les digo, el problema y el reto serio que tenemos es la urbanización y bueno, es
Eso es increíble que ya tengamos esta infección, que es de la selva, ya en las ciudades. Y aquí lo vemos, leishmania visceral, pues en Brasil siempre hay, y en Centroamérica. Y estas son de cutánea en las Américas. Entonces ahí vamos a ver pues cada una de esas formas que es. Esto es simplemente para darles una idea y una magnitud de cómo está esta infección. Y aquí vemos las tres formas que ustedes tienen que saber, que son la cutánea. No, esto no se les olvide esta imagen, siempre la tengan en la retina, vamos a decirlo así, grabada en la cabeza, porque esa imagen no se les puede olvidar, es la típica. Y esta es la mucocutánea, y bueno, esto es leishmaniasis visceral. El problema de la leishmaniasis visceral se puede parecer a otras, pero ya vamos a ver cómo sospecharla. Pero esta cutánea sí es muy característica. Eso es leishmania hasta que no demuestre lo contrario. Tiene sus reservorios muy amplios y aquí en la esquina ven el alúo pringador. Es un mosquito que vuela abajo, pica en los miembros inferiores, por eso se ve mucho. Y los niños cuando duermen los pican la cara. Eh, Esto es lo que está ocasionando que haya brotes de leishmaniasis que no logremos controlar. Ustedes lo ven muy clarito, ustedes cómo nos estamos metiendo en la selva, destruyendo el Amazonas. Y eso es, y toda esa migración, todo eso, ya estamos pagando las consecuencias. Esta es la leishmaniasis visceral, el número de casos, 4.000 casos al año en las Américas, 7,22% de letalidad. El 98% de los casos se encuentran en esos países, Brasil, Paraguay, Colombia, Argentina y Venezuela, y en el resto son más esporádicos. Está muy circunscrito la mayoría en comunidades indígenas. Aquí vemos, pues, como en estas épocas, estos años, cómo se fue aumentando y teníamos en Paraguay una gran cantidad de casos. Colombia, como les digo, es entre 20 y 30 casos, ya les voy a mostrar. Leishmaniasis cutánea y mucocutánea, vean toda la zona, ese sí es un problema para nosotros y es todo, pues claro, en la zona rural es terrible, es como lo han llamado, la lepra blanca, es decir, que produce úlceras, ya vamos a ver cómo es el compromiso y pues Colombia es un país con muchos casos, lo encontramos en todo el territorio, la costa atlántica, pacífica, es alrededor de 6.000 casos y la leishmaniasis visceral es menos, pero también, claro, ahí tenemos sobre todo el Valle del Río Magdalena. Es muy importante y ya ustedes van a aquí, por eso la parasitología es una ciencia básica que tiene su importancia en la clínica y tienen que conocer cuáles son las diferentes especies de leishmania que producen diferentes formas clínicas y el pronóstico, el tratamiento no es lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver, el 90% de las que tenemos en Colombia pues son panamenses, que son de un complejo que se llama brasiliensis. Entonces, hay una manera de nombrar la leishmania que se llama trinomial, entonces se llama leishmania brasiliensis panamensis y Leishmania brasiliensis brasiliensis, pero panamensis y brasiliensis todas son del mismo complejo. Entonces, en Colombia, pues tenemos esa especie y el problema de ella es que esa es la que produce la mucocutánea, y ya vamos a ver. Cambia en otros sitios, como en México, Centroamérica, es otro tipo de leishmania y pues es más, digamos, menos grave. Estos son los casos que se han notificados en 2018. Ustedes los ven ahí, 5.565 en Colombia, eh, son cutáneos la gran mayoría, visceral ahí en ese año fueron 17 y mucosa, que es una forma seria, pues 110 casos allí, que
perdón, 7, 8, 90 casos de mucosa. Eh, entonces, pues son, como ven, pues son frecuentes, es un problema de salud pública en Colombia. Nosotros tuvimos unos brotes muy grandes cuando hubo operaciones militares, de la gran mayoría de casos en la selva eran, por eso aquí usted lo ve en población militar, el servicio de sanidad militares está especializado en tratar leishmaniasis, que es la lepra de la selva, pues y controlaba mucho el medicamento, porque claro, la guerrilla también le da bastante y entonces todo el que está en la selva pues tiene ese riesgo de tener leishmaniasis cutánea. Ven ahí en el rojo las zonas donde está más, mayor número de casos. Eh, pero sí, cuando hay operaciones militares aumenta mucho y pues cuando hubo el Plan Colombia, pues que había muchos militares en la selva, eso era impresionante el número de casos. Me tocó ver algunos acá que llegaban, casos ocasionales. Em, eh, y acá es la mucocutánea, se encuentra en los mismos sitios, claro, donde hay cutánea, pues vamos a encontrar la mucocutánea y o sea, toda la cuestión es que la mucocutánea es una consecuencia de la cutánea. Este es el vector, es la luxomia. Esos son los nombres que tiene, ustedes ven peludito el lomo, vamos a llamarlo así, el acá tiene característicamente y él vuela bajito, también lo llaman pringador. Entonces, este sí lo es por la saliva. Y como él se le inflama el- su glándula salival, pues pica más profundo y eso hace aumenta la transmisión. Esta es una fotografía electrónica para mostrarle la mastigote, que es el característico en la piel. El tripanosoma invade varios tipos de células. Leishmania solo el macrófago. Es todo lo que tenga CD4. Entonces, eso es pregunta de examen. ¿Cómo entra el Leishmania? Por el CD4. Aquí vemos el ciclo, también es muy sencillo. A diferencia del tripanosoma, se llama promastigote, el que esta que tiene el flagelo. Entonces, aquí vemos cómo él pasa de ese promastigote, promastigote metacíclico en el intestino medio luxomia y ahí forma estas rosetas en la faringe y salen esos promastigotes ya maduros y es lo que pica y esos promastigotes una vez pican van a buscar un macrófago. Ese entra por fagocitosis. ¿Qué pasa? El mecanismo de resistencia de esos de ya pues pierde el flagelo y se vuelve a mastigote dentro de la célula es por resistencia a los ácidos. Es un organismo que resiste la acidificación. Entonces él prolifera dentro de los macrófagos, rompe y sale al exterior y ahí es donde viene el insecto y vuelve y pica y sigue el ciclo. Entonces es muy sencillo, amastigotes, promastigotes. Son las dos formas que encontramos. Aquí vemos una fotografía, este es una mastigote, el núcleo y el kinetoplasto. Lo mismo, el kinetoplasto es el que codifica para el flagelo. Aquí lo vemos en cultivo, el promastigote. Aquí vemos ya con los protagonistas, el hombre, la zarigüeya, los perros, y pues cómo hace ese ciclo de promastigote y se multiplica y luego pues divide y son los amastigotes y acá viene el insecto y pica y en su intestino es que se forman esos eh, promastigotes que van a volver al hospedero intermediario. Entonces les decía, esto es pregunta de examen, ¿cómo entra la leishmania a la célula? Por el receptor del el complejo del receptor C3b de complemento. No sé si les dije CD4, no, es un error, es el complejo 3 del complemento C3b. Ese complejo es normalmente el que usan los anticuerpos para activar la fagocitosis. Entonces, cuando un organismo, una bacteria está cubierto de esos anticuerpos, entonces se activa todo ese fenómeno de ingestión por el macrófago.
En este caso, la leishmania lo que hace es que tiene esa, digamos, el complemento al receptor y se pega por allí y el macrófago lo fagocita. Pero ¿qué ocurre? Que él va a resistir a la acidificación. Él tiene esto que son LPGs, son factores de virus. Doctor, Sí, ¿podría por cuéntame. favor repetirme el complejo? Es el complejo C3R, C3b. Se los voy a escribir acá en el receptor. Se los voy a escribir en el chat. C3b de complemento. muchas gracias. Eso ustedes normalmente pues lo deben ver. De nuevo, ese receptor es el que usan los anticuerpos para inducir fagocitosis. ¿Qué hacen los anticuerpos? Cubren las bacterias, eso se llama opsonización. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están allí y eso, ¿qué es lo que hace el macrófago? Está buscando dónde hay esas bacterias y es lo que hace muy eficaz la respuesta inmune. Por eso los anticuerpos son importantes dentro de varios tipos de mecanismos y dependiendo del microorganismo. Pero vean que los microorganismos tienen sus mecanismos, por eso hay que conocerlos cada uno. Y la leishmaniasis ahora sí que van a darse cuenta lo importante que es entender la respuesta inmune. Y de una parte también para ustedes, yo espero que sea una manera de ayudarles también a entender cómo ocurre la respuesta inmune. Por eso, si ustedes se quedan solo viendo virus, van a ver un pedacito de respuesta inmune. Pero aquí conmigo, cuando están viendo los protozoos, se van a dar cuenta que hay otros mecanismos diferentes a los anticuerpos. Y eso es muy importante, ustedes como médicos lo manejen muy bien. Y ya van a darse cuenta que en este caso tener muchos anticuerpos no sirve para protegerse contra estos parásitos intracelulares obligados. Por eso tenemos una gran complejidad en cómo ocurre la respuesta inmune. Entonces acá va, esto es un panorama de qué es lo que vemos en leishmaniasis. De nuevo, esto es para uno, pues como médico, es una cosa muy interesante de ver un organismo infeccioso que es leishmania, qué diversidad en respuesta inmune. Y ya vamos a ver que también depende de la respuesta inmune del hospedero. Entonces, es una manera también de uno entender cómo la respuesta inmune es variable, es también cómo la enfermedad se produce de acuerdo a esa respuesta inmune. Entonces, ya les decía, hay leishmania cutánea, pero dentro de esa leishmania cutánea hay varias formas, ya les voy a mostrar. La cutánea recidivans, la poscalazar y una muy interesante que se llama leishmania cutánea difusa. También tenemos la leishmaniasis mucosa, que es la famosa espundia, y tenemos la leishmania visceral. Bueno, esta es la importante que ustedes se tienen que aprender y al terminar, este es algo como el médico tiene que saber esto. Ustedes pueden pasar parasitología sin que sepan esto. Es de asocia. La leishmania visceral, ¿cuál es el agente causal? Leishmania infantum. Antes se pensaba que la que aquí en las Américas era de acá y resulta que no, esa la trajeron los españoles. Vinieron a América del Sur, pues los conquistadores trajeron eso de Europa y ya se implantó y esa es la leishmaniasis que tenemos, visceral que tenemos acá. Antes no teníamos eso. Eso se logró establecer por todos los estudios moleculares, que es la infantum que viene de Europa, es la que hay acá produciendo leishmaniasis visceral. Entonces, causa de leishmaniasis visceral, Leishmania infantum. La otra causa que ya vamos a ver de leishmaniasis visceral se llama Leishmania donovani. La voy a escribir acá en el chat. No, no está ahí, ¿por qué? Porque acá yo les estoy mostrando las formas en América, en las Américas. Entonces, en el viejo mundo es la Leishmania donovani.
La espundia. ¿Quién produce espundia? Por eso les hablaba del complejo brasiliense. Entonces, dentro del complejo brasiliense hay unas que son complejo brasiliense y complejo, perdón, sí, Leishmania brasiliensis y Leishmania brasiliensis panamensis. Esas dos especies producen espundia. Espundia es la mucocutánea. Leishmania guyanensis, una leishmaniasis que es benigna, piambosque, lo mismo la leishmania mexicana, esa es benigna, úlcera de los chicleros, entonces ni siquiera se trata, pues hay una discusión, pero en realidad no se recomienda tratar, eso pasa solo. Sin embargo, la úlcera de los chicleros por leishmania mexicana puede hacer perder el pabellón auricular. Y finalmente, la otra forma que se tienen que aprender es la leishmania amazonensis. Esa es diferente y esta en algunas personas, por un déficit en inmunidad celular, hacen una forma difusa. Ya les voy a mostrar. Y se parece a una lepra lepromatosa. Entonces, aquí está ya resumido todo esto que les dije. En el Nuevo Mundo tenemos la leishmania, el complejo mexicana, que está la mexicana, y amazonensis es parte de esa mexicana. Entonces, uno la puede llamar leishmania mexicana amazonensis. La otra es leishmania mexicana mexicana. ¿Qué me produce leishmania mexicana mexicana? Úlcera del chiclero. ¿Qué me produce leishmania mexicana amazonensis? Nos produce la leishmania cutánea difusa. Esta leishmania mexicana amazonensis es la que encontramos en Colombia, en la zona del Amazonas, como su nombre lo dice, y produce una leishmaniasis diseminada, difusa. Bueno, y la otra que es el dolor de cabeza nuestro es esta brasiliensis. Esa es la que encontramos aquí en Colombia y ahí está brasiliensis panamensis y esa es la que se relaciona con espundia. Bueno, y luego tenemos las del viejo mundo. También se las tienen que saber. Entonces son Leishmania trópica, Leishmania mayor, Leishmania etiópica, Leishmania infantum. La etiópica está relacionada con leishmaniasis cutánea difusa en el viejo mundo y Leishmania infantum con leishmaniasis visceral en el viejo mundo. Y acá, de nuevo, las viscerales, Donovani, infantum, y pues ya sabemos, ya eso no se usa Leishmania chagasis, sino es Leishmania infantum. Es viejo, pero por si lo encuentran ya saben que se trata de eso, de la misma. Entonces, Leishmania Donovani en el viejo mundo, Leishmania infantum en el nuevo mundo. Aquí vemos pues cómo están cada una de esas especies y pues eso es lo que explica por qué vemos ciertas formas clínicas en unos países y otras formas clínicas en otros países. ¿Qué características tiene el genoma? Ustedes ven ahí las principales, Major, Infantum, 36 cromosomas y Brasiliensis 35. Tiene 32 millones de pares de bases. Tiene mucha guanina citosina. Entre más guanina citosina son secuencias más conservadas. Miren que tienen menos genes pues, codificantes de acuerdo a secuencias codificantes. Bueno. Va a pasar acá. Si uno compara este diagrama de Venn, le permite a uno ver cuántos genes son similares entre las diferentes especies de Leishmania y cuáles son diferentes. Entonces, el brasiliensis tiene 90 genes únicos a él, Leishmania mayor 45, Leishmania mexicana 33 y Infantum 51. Bueno, entonces vamos a ver las formas cutáneas. Aquí empezamos, esto es del viejo mundo, ustedes ven eso, pápulo eritematoso, levantado, y pequeñas úlceras, eso es del viejo mundo. Entonces esa es la leishmaniasis cutánea. Vamos a empezar por esta cicatriz típica de leishmania mexicana, que es la úlcera del chiclero. Eh, en 2 semanas da la úlcera y es indolora, típicamente las úlceras son indoloras, de borde levantado, entonces la ven, el fondo limpio, y pues a menos de que se sobreinfecte, pero lo típico es esto que ustedes ven ahí, y esto es cuando pierden el pabellón auricular por una leishmania mexicana. Esa es la famosa úlcera del chicleo, como su nombre lo dice, le da a las personas que iban a la selva
explotar los árboles de goma. Eh, y pues a veces da este tipo de lesiones que no son típicas, nodulares. Esto es lo que yo necesito que no se les olvide. Ustedes ven esto, es leishmania cutánea hasta que no se demuestre lo contrario. Acá no se puede saber si es leishmania brasiliensis o mexicana, hay que hacer, por eso es que hay que hacer pruebas. En el viejo mundo, esta es en Cuba hay un niño con leishmania mayor, ya vamos a ver entonces, esto es una reacción post-tratamiento que se puede ver. Esto es en el viejo mundo. Entonces, aquí también, yo me acuerdo siempre cuando estudié parasitología, nos hacían esta pregunta, el botón de Oriente, que es producida por Leishmania trópica. ¿Qué características tiene? Es urbana, es una lesión seca relacionada con perros. Y esto es cuando se cicatriza, deja eso hiperpigmentado. Entonces, el botón de Oriente, en el Asia, norte de África. Leishmania mayor se encuentra en Asia Central, en África, y son lesiones húmedas, son rurales y transmitidas por roedores. Pues transmitidas son donde el intermediario es un roedor. Es diferente a trópica. Man infantum es la que se ve, este es en la nariz. A ver, da lesiones cutáneas, aunque puede ser también visceral. Esa es la causa de la leishmaniasis visceral en Europa, en Francia, en Italia, en Grecia, en España. La leishmaniasis visceral reapareció, digámoslo así, en la época cuando empezaron los casos de VIH. Ya en España empezaron a volver a ver leishmaniasis visceral, reactivación de esa leishmania infantum que ellos tenían y pues, pero todavía se encuentran y tienen perros infectados con leishmania infantum, ese es el reservorio principal allá en Europa. Y esta es la leishmaniasis cutánea difusa. Los primeros casos, pues, los primeros casos, cuando se identificó esta forma, eran en los leprocomios, o sea, sitios donde estaban pacientes con lepra y no respondían al tratamiento para Mycobacterium lepra. Se pusieron a estudiar y esto fue un profesor venezolano que empezó a darse cuenta que esto era leishmaniasis. Tomaba las biopsias de estas lesiones y estaban llenas de leishmania. Se confunde mucho con lepra problematosa. Pero no solamente en América del Sur, también les decía antes, en América del Sur es Leishmania amazonensis, pero en el viejo mundo, en África, Leishmania etópica. Quien ha ido a estudiar es un colombiano, el profesor Iván Darío Vélez, en donde yo estuve haciendo una rotación de leishmaniasis, aprendí muchísimo viendo casos, y él es un experto de la OMS en leishmaniasis. Y él estuvo en Etiopía justamente trabajando todo esto. Entonces ustedes ven esas lesiones. Ya vamos a ver, todo eso está relacionado con una respuesta del tipo TH2. Entonces esto se encuentra, como les decía, en Etiopía, claro, en África y aquí en América del Sur, en el Amazonas. Hay una forma que llama el ACA, que es una especie de reacción en la piel por leishmania, eso se ve en el viejo mundo. Bueno, vamos a ver esta que para nosotros es la forma más severa de la forma que proviene de la forma cutánea, que es la mucocutánea o espundia. Y esta señora pues tiene lo que se llama la nariz en tapir, o sea, le destruyó el tabique nasal. Entonces, es producida por ese complejo brasiliensis o brasiliensis panamensis. Ocurre varios años después, hasta 10, 20 años después. No siempre hay el antecedente de la úlcera, la gente no se da cuenta o no tuvo la úlcera y empieza a tener estos síntomas en paladar, en la mucosa oral y puede progresar bastante y llevar a la muerte. Eh, Hemos tenido casos de leishmaniasis cutánea que va progresando y no responde al tratamiento y pues
Es una forma severa, muy grave, es lo que hace que acá en Colombia recomendemos tratar todas las leishmaniasis, porque como la mayoría de ustedes vieron, 90% son del complejo brasiliensis, pues pueden potencialmente terminar en esto. Y pues ya una vez se llega a este estado, ya responden muy mal. Es terrible. Estas unas ya pues está cicatrizando acá, ya se está recuperando el señor, pero eso es lo típico. Entonces esa es la leishmaniasis, ya vimos cutánea, mucocutánea o espundia, la diseminada y esta es la visceral. Es un niño brasileño y los vasos más grandes, dice un médico español, que se puedan ver en la clínica son los producidos por la leishmaniasis visceral. Eso es cierto. Profesor Vélez, Iván Darío Vélez de la Universidad de Antioquia ha hecho unos estudios muy importantes en Córdoba, por ejemplo, en las comunidades indígenas y pues allá se encuentran los niños esos vasos grandísimos. Él toma incluso muestras de vasos. Sin embargo, yo les digo que eso puede ser riesgoso, el riesgo de hemorragia es alto, hay que saberlo tomar, la biopsia de vaso, pero pues, como les digo, es riesgoso. Es el diagnóstico diferencial siempre con malaria, con dengue, pero pues leishmaniasis visceral hay que pensarla, como les digo, en estas comunidades indígenas. En el viejo mundo, el Leishmania donovani, en el Nuevo Mundo y en Mediterráneo, en Europa es infanto. La característica de Leishmania visceral, ¿por qué afecta al hígado? Porque con macrófagos del sistema retículo endotelial. ¿Cuál es el sistema retículo endotelial? Vaso, hígado, médula ósea. Y al invadir esos órganos, ¿qué es lo que produce la médula ósea? Todas las células sanguíneas. Entonces, ¿de qué va a ocurrir? Que va a haber una reducción en la producción y va a haber anemia por reducción en glóbulos rojos, reducción en leucocitos, entonces infecciones sobreagregadas. Entonces, no es raro que esos niños, de hecho, es muy frecuente, tengan neumonía bacteriana, tengan una infección que los hace ir sobreagregada, pero de fondo tienen la leishmaniasis visceral. Y lo otro que hace que por invadir el hígado, pues deja de producir proteínas y produce un edema. Es una anasarca. Aquí lo vemos un niñito, produce esas anasarcas, produce hemorragias por todas esas, pues la reducción en la invasión, una anemia aplásica, pues por invasión de la médula ósea por el parásito. Entonces es bastante serio la leishmaniasis visceral en los niños. Estas son formas post-Kala-Azar. El Kala-Azar es el nombre que se le da en la India, en el Asia, a la leishmaniasis donovani, por leishmania visceral, por leishmania donovani. Eh, em, entonces, la leishmania infantil también puede producir en Europa la forma cutánea y pues el diagnóstico de especie hay que hacerlo por activo y por pues hacer unos pruebas que llaman simodemas, sistemas enzimáticos, complejo. Bueno, entonces vamos Leishmania nos va a enseñar algo sobre el sistema inmune. Entonces vamos a ver las tres formas. Entonces tenemos acá leishmaniasis cutánea, en el medio mucocutánea y la diseminada. Cuando se han estudiado estos pacientes, ¿qué encontramos? En la cutánea, pocos parásitos tienen la prueba de Montenegro, que ya vamos a ver, es la prueba que se hace para leishmania o leishmanina, que es como la tuberculina, una reacción intradérmica que se coloca leishmania, leishmanina, que es antígeno de leishmania, proteínas de leishmania, y entonces es como la tuberculina, lo mismo. Entonces, esa prueba cutánea nos está indicando cómo está la inmunidad celular. Entonces, estos pacientes tienen pocos parásitos, una prueba de Montenegro positiva y pocos anticuerpos. O sea, no es que tengan muchos anticuerpos.
En la mitad encontramos la mucocutánea, que tiene pocos parásitos, Montenegro positivo, muchos anticuerpos. La diseminada, ¿qué es característico? Tiene muchos parásitos, tiene la prueba Montenegro negativa y muchos anticuerpos. Lo mismo ocurre en la lepra. Entonces usted tiene lepra tuberculoide de este lado y lepra lepromatosa del otro. Es lo mismo. Entonces, en vez de parásitos, tienes muchos bacilos. Prueba de Mitsuda o la prueba, que es una prueba, lo mismo que la tuberculina, lo mismo que el Montenegro, es una prueba cutánea y tienen muchos anticuerpos. Entonces, si se dan cuenta que tener muchos anticuerpos no es que protejan en el caso de estas infecciones. Es el tipo de respuesta de inmunidad celular. Entonces, eso se le llama la respuesta TH2. Cuando está muchos anticuerpos y poca inmunidad celular, es una respuesta del tipo TH2. Y TH1 es que usted tiene menos anticuerpos, pero muy buena inmunidad celular, o sea, mediada por linfocitos. Entonces, hay una correlación entre la forma clínica y el tipo de respuesta inmune. Aquí lo vemos en foto, lo mismo, Leishmania cutánea, mucha carga parasitaria, en cambio, en esas que son, esas formas ya que no forman úlceras, pues está mucho menos y pues hay más reacción del tipo TH1, o sea, respuesta de inmunidad celular, en cambio acá no tiene la Montenegro negativa. Ojalá esto ustedes lo lean, no sé si ya les enseñaron la parte de inmunología todo lo de los linfocitos T, pero esto les puede servir para que tengan esa correlación. Usted debe sospechar, claro, de acuerdo al sitio donde viene el paciente, hay picadura por luxomias, el tipo de forma clínica y tomar la muestra. ¿Qué se va a tomar? Entonces, todo lo que no se debe hacer, usted tiene que ponerse guantes, tiene a las uñas pintadas la señora, pero acá vemos realmente lo interesante acá es, esto lo hacíamos mucho en era donde iba Darío Vélez, en servicio de Leishmania. Usted puede raspa con el borde bisturí y los bordes de la lesión y puede hacerle el centro. Entonces toma tres láminas del borde, del centro, tres láminas por lo menos y ve cada una de ellas a ver si observa qué va a buscar. Va a observar, esto lo coloca en un extendido y observa al microscopio esto. ¿Qué es lo que busca? El núcleo y el kinetoplasma. Núcleo y kinetoplasma. Eso es lo característico de la leishmania de los amastigotes. Ya vimos, aquí se ve muy bien. Entonces, se ve el núcleo y el kinetoplasma. Es el núcleo de la célula hospedera. Entonces, mide 2 a 3 micras, tiene coloración basófila, uno observa sin X, obviamente. Aquí vemos varias fotos de muestras y esto pues es lo típico, el núcleo cinetoplasma. Núcleo cinetoplasma. Entonces, ¿qué más hace uno? Puede, pues claro, hace biopsia y esto es un aspirado y lo coloca en cultivo. En el cultivo vamos a ver los promastigotos, porque el cultivo es sin células, cultivo sin células. Y esa es la famosa prueba de Montenegro. Es la prueba cutánea que pues tiene lo mismo que el Montenegro, el tuberculina, hay que leerlo, el PPD, famoso PPD que ustedes han oído, es la prueba tuberculina, test cutáneo de hipersensibilidad retardada. No sé si ya vieron los tipos de respuesta inmune, es una respuesta tipo 4 mediada, es la mejor manera de uno mirar el estado de inmunidad celular con un PPD, porque si todos han tenido BCG, la vacuna para tuberculosis, que es con bacilo de Calmette-Guerin, uno tiene el PPD positivo. Entonces, ¿qué tan buena está? Haga un PPD y si tiene buena induración, no es que esté más rojito, no, si está duro, por eso usted tiene que hacer la prueba del bolígrafo, que es hasta donde vaya la raya del bolígrafo, lo hace los cuatro y mide. No es que esté rojo, es que esté, porque usted puede estar rojo, pero no está indurado, o sea, tiene que sentir duro allí la piel. Eso es infiltración por los linfocitos, inmunidad celular. Y este es el cultivo. Acá hay una fotografía electrónica. eh, eh,
Y la leishmaniasis visceral, lo mismo, puede ser cultivo y a prueba de anticuerpos. Entonces, siempre en esa. La prueba de alucinación directa es la prueba estándar, pues el gol estándar en leishmaniasis visceral. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento, pues han buscado, pero nada que hacer. Hasta ahora lo más eficaz es el glucantime o estivogluconato sódico o antimoniato de meglumina. Todos esos nombres para lo mismo. Es el glucantime. Se ha buscado pentamidina, pero no sirve, interferón gamma, para todo esto. Cuando no sirve el glucantime, lo único que le queda a uno es anfotericina B. No hay más que hacer, pues ya está uno, eso es lo último que se hace. Hay una alternativa ahora, pues un poco menos eficaz, pero sirve, es buena, es miltefosina, es una prueba de cómo a partir de una droga que se usaba para cáncer de seno, no era tan bueno en cáncer de seno, entonces, pero pues era un antineoplásico y ¿qué otro uso se le puede dar? Pues resultó muy bueno para la leishmania. Entonces, les voy a contar la historia de la miltefosina, la investigación que se hizo en Colombia. Esa se puede dar por vía oral. El allopurinol se buscó lo mismo que no, eso no sirvió. Nada de esto para momicina. Bueno, el doctor Castaño estuvieron con el doctor Vélez mirando un ungüento. El doctor Vélez tiene un ungüento, pero la verdad yo les digo, no vi como mucha eficacia por las fotos que vi, pues, aunque es, porque el problema de evaluar la leishmaniasis cutánea es que muchos, pues, todos se curan aún sin tratamiento. Lo que pasa es que hay unas formas más difíciles de tratar y la mucocutánea es la que más nos preocupa. Entonces, estos son los tratamientos, como les digo, son básicamente, pues, tres con el miltefosine, no, pentamidina ya no. El glucantina y la anfotericina son los mejores tratamientos, pero pues anfotericina el problema es muy tóxico, hay que darle en hospital, etcétera, es cuidadoso. Entonces, el glucantina también es tóxico, bastante tóxico, pero hay que es un veneno que uno sabe qué es lo que hace y cómo hay que vigilarlo. Entonces, esto se da en dosis de 20 miligramos día intramuscular, es doloroso, hay que cambiar el sitio cada vez. 20 inyecciones. Yo le pongo a cualquiera de ustedes que tenga eso, es bien complejo. Esto es según las guías, yo les puse en el curso virtual las guías, todas las guías de lo que vamos hablando, las pueden consultar, están incluso las guías de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos. Y estas son las colombianas, aquí están las formas. Cuando nos, digamos, muy doloroso y todo, se puede dar intravenosa, tiene que ser infusión lenta, 2 horas dando el glucantime. eh, y bueno, estas son las formas. Se da un poco más días, una semana más en mucosa y visceral, pero pues, todo es 20 días por lo menos. Estos son los días en que entre el día 7 y el día 13, donde hay más riesgo de efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? El glucantime tiene efectos cardíacos, hay que hacer un electrocardiograma antes de utilizarlo, también reacciones alérgicas, también riñón, hay que hacer creatinina antes de usarlo. Entonces hay que vigilarlo bastante. Hay una manera, por ejemplo, en el embarazo o acá pues, en lesiones genitales, pues aunque suena complicado, pero es inyección perilesional. Cuando pues hay que adaptarla, pues claro, la dosis, hay sitios difíciles. eh, y bueno, esto es lo que uno normalmente ve cuando se va curando. Y bueno, como esto tenía ustedes ven, es muy tóxico, hay que darlo intramuscular o intravenoso. ¿Qué alternativa? Y en niños. Entonces, el miltefosine, que era una droga que se usaba para el cáncer de seno, resultó interesante y este es
estudio que se hizo en Colombia con este medicamento y esto fue publicado en 2012. Aquí comparado glucantina y miltefosine, pues un poquito menos, 87, 82, pero pues, estadísticamente no es muy diferente 87, 71. Y bueno, es una alternativa porque se puede dar por vía oral, es bien, mucho mejor tolerado, es el famoso impávido. Y esta es la historia, es para que ustedes se den cuenta cómo es el proceso de investigación 2004 y cancelada por inseguridad en Colombia, luego lo aprovechó Colciencias, el miltefosine se quedó en la aduana en 2007, eso pasa, es de verdad. 2008, iniciación del estudio, 2009, culminación de la epidemia, tuvieron que pedir prórroga, negación del refinanciamiento, nada interés, este estudio cumplido. Entonces, dense cuenta lo que es un estudio clínico, pero finalmente vale la pena tener un tratamiento que sabemos que sirve, tiene buen tolerado y definitivamente es una alternativa para los niños. ¿Cómo va el control? Les mostraba el problema que tenemos de, de toda la deforestación. Y pues hay algo aquí, vean esto, pues todo lo que se está haciendo en el Amazonas. Y es el control de cánidos. Hay los signos clásicos de leishmaniasis en un perro son caquexia, ojos en anteojos. Y pues estos perros tienes que hacerles eutanasia cuando no hay más que hacer. Es un problema y bueno, acá vemos un perrito con los ojos en anteojo. Eh, También el oso perezoso, pues, y el oso hormiguero pueden tener leishmania, pero pues el perro es un elemento importante en la transmisión al hombre. Ah, y también aquí la nariz peladita, eso es otro signo característico de leishmania visceral. Eh, el problema grande es, ustedes ven ahí, punto rojo empezó en 1981, cómo fueron aumentando y vean la década, ya en los 2000, nada que hacer, esto se visceralizó las ciudades, está el número de brotes en ciudades, y es un problema serio, ya está en Neiva, ya dio en Sincelejo, ya dio en Riohacha, o sea, ya tenemos varias ciudades en Colombia con focos de leishmaniasis visceral. No creí que llegaríamos al día de ver esto, no lo logramos, no logramos controlar la leishmaniasis. Y vean el resultado, ya los niños en Neiva, pues hay que hacer diagnóstico diferencial. Ustedes pueden ir a preguntar a un pediatra y ellos les van a contar y ya en Sincelejo también hay focos endémicos en los barrios. Nada, hacer control de perros, hacer control eh, diagnóstico y pues, pero ustedes ven lo complicado que es tratamiento. Entonces, no sé, necesitamos saludistas, ojalá ustedes pues alguno de ustedes se interese en esto y pues nada, les voy a abrir aquí, voy a dejar de compartir, voy a abrir para que hagan preguntas. No me quise sobre todo ocuparme pues de hacerles una presentación. Eh, pues yo me imagino que deben haber muchas preguntas, entonces pues si quieren hacerlas ahora. De todos modos, pues está grabado, pero aprovechen las dudas que tengan en este momento. No sé si quieren escribirlas ahí en el chat. Tenemos tiempo. Díganme a ver, ¿cómo les fue en el examen? Pregunta. Claro, yo les comparto la presentación por la plataforma, claro que sí. Recuerden que esto lo está en el canal YouTube de Jepamol.
Y pues yo en el aula virtual les coloco el enlace. Me pregunta si es salivario estercolario. El Trypanosoma cruzi es un estercolario. Muy bien, Manuel. La doctora Manuela Mejía, que es rural, está acá. Y el doctor Celis también. No sé. ¿Qué otra pregunta tienen? Es mucha información, yo sé, pero no, desafortunadamente, pues en parasitología no tenemos tiempo. Tienen que aprovechar ahora porque muchas de estas cosas ustedes ven de epidemiología, de control de esas de parásitos, pues no van a volver a verlo, pues creo que los den en alguna parte de la carrera, o sea, que lo que ahora ustedes no aprovechen para hacer preguntas, incluido pues, y del tratamiento, ¿no? No es tan sencillo el tratamiento de estas infecciones. Bueno, no sé si está. De todos modos, pues espero que ahí en el foro pueden dejar también muchas preguntas, utilícenlo. Aprovechen ahora para. La diferencia entre viejo mundo y nuevo mundo. El nuevo mundo son las Américas. Recuerden que el nuevo mundo, ese término viene después del descubrimiento de Colón, porque pues antes, digamos, eso es antes no se conocían los dos, por eso llamamos el encuentro de dos mundos. El encuentro del nuevo mundo es las Américas, o sea, todo lo que los comunidades precolombinas son pues, las autóctonas que llamamos de las Américas, hasta que llegó Colón, abrió la posibilidad de los viajes y conocieron el viejo mundo, conoció al nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes ven ahí, es como el toxoplasma, ¿no? Recuerden, el toxoplasma, pues según lo que nos dicen los estudios, se originó en América del Sur, en el atrato colombiano. Entonces, las características del toxoplasma de América del Sur son diferentes clínicamente, genéticamente, a las del resto del mundo. Y la Leishmania, ustedes ya vieron ahí que por eso hay Leishmania mexicana, Leishmania brasilensis, hay una que no les nombré, se llama peruviensis, se las voy a escribir acá. No, no, bueno, no, las manifestaciones no son coronarias, son más del ritmo cardíaco. Y al producir una alteración, sí, eso lo van a profundizar el próximo año. Pero, pues digamos, en medicina interna van a ver y el diagnóstico diferencial aquí en América del Sur incluyan siempre la enfermedad de Chagas, descarten. Les voy a escribir acá una leishmania que yo no tengo que colocarle en las diapositivas al próximo año. Se llama Leishmania peruviensis y produce UTA. El UTA es una leishmania cutánea benigna. Hay mucha discusión ahí de si se trata las cutáneas o no, pues dependiendo, pero por ejemplo, las mexicanas se van solas porque es que el problema siempre es someter al paciente a un medicamento que, como les decía, es bastante tóxico, que es el glucantino. De hecho, yo les digo, el doctor Iván Darío Vélez presentó. Pues la verdad no he visto confirmación de eso, pero él presentó datos que cuando en la Operación Colombia, que hubo tantos militares, fueron más de 100.000 militares infectados de leishmaniasis, todos tratados con glucantimia, aumentó la mortalidad y él la relacionaba mucho con el tratamiento. De manera, pues aquí en Colombia, pues la recomendación oficial hasta ahora es tratar con glucantime, dado el riesgo de esta leishmaniasis mucocutánea, pero hay muchos especialistas que dicen que no tratar porque, pues, si uno habla con el doctor Iván Darío Vélez, pues le dice a uno que mejor no tratar, dado el riesgo y la toxicidad que tiene el glucantime.
Es un tema de discusión, hay que sopesarlo bien. Problema que tenemos son las mucocutáneas. Entonces, ese es el lío grande. Buena pregunta. Si en pacientes crónicos, a pesar del daño instaurado, es costo efectivo. En las guías de la OPS hicieron ese balance. Eh, y pues de acuerdo con eso, sí, siempre y cuando no estemos, de acuerdo al estadio. Hay una, si no está ya pues en falla cardíaca congestiva, sí es mejor tratar. Pues se reduce, no es que se elimine del todo, pero sí tiene un efecto benéfico, costo efectivo. Las últimas guías yo las coloqué en la aula virtual. Ahí hay una revisión sistemática de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, sobre tratamiento y hacen una evaluación si es costo efectivo el tratamiento. Y pues en Chagas sí es costo efectivo. Bueno, no sé, yo creo que ya no hay más preguntas, entonces pues vamos a interrumpir ya la grabación y entonces les dejo esto en el aula virtual. Nos vemos entonces la otra semana. Hasta luego.